liberadora de corticotrofinas. Esto, la CRH. La CRH va a activar a nivel hipoficiario la liberación de ACTH. Y la ACTH va a actuar sobre la glándula adrenal para producir los tres tipos de hormonas que ya mencionamos: aldosterona, cortisol y andrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en caso de estrés, lo que vamos a tener como mayor cantidad de descarga es cortisol. Es lo que nosotros denominamos la hormona que está vinculada al escape, a la huida, a la lucha y a la huida. Si yo voy a pelear con alguien, tengo una gran liberación de cortisol, así como también voy a tener gran liberación de andrógeno, voy a tener liberación de testosterona. Por ejemplo, las personas que son dedicadas a las artes marciales, si uno les midiera los niveles de testosterona, tendrían mayor cantidad de testosterona. Son bastante más impulsivos, son bastante más agresivos, qué sé yo. ¿Ah? Estoy poniendo un ejemplo, o sea, por supuesto que pueden haber situaciones en las que esto no se ve así, por otras condiciones. Finalmente, estos mismos niveles de ACTH podrían generar... Hola, adelante. Podrían generar feedback negativo sobre la secreción de CRH. O bien, los niveles de cortisol podrían generar un feedback negativo corto sobre la hipófisis o feedback negativo largo sobre el hipotálamo. ¿Se fijan? Las hormonas que estábamos viendo son hormonas que están vinculadas a la corteza adrenal. En la médula adrenal existen células que se han diferenciado hacia la formación de neuronas. Estas células han cobrado una forma y una funcionalidad distinta. Se comportan como neuronas. Se llaman células enterocromafines o células cromafines. Y son células postganglionares modificadas. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? ¿Cómo dijo? Células postganglionares modificadas. ¿Se acuerdan del sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo estaba formado por neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Bueno, estas células enterocromafines o células cromafines se comportan como esas neuronas postganglionares. Eso es lo que está diciendo esta frase. La médula sintetiza y secreta dos tipos de hormonas. Se llaman catecolaminas. La epinefrina, o también se denomina adrenalina, en un grueso de la secreción, cerca del 80%, hay algunos textos que hablan del 90%, da lo mismo. O sea, lo importante es que sepan de qué es significativamente mayor a la otra. Y la norepinefrina, la noradrenalina, que se descarga pero en una porción bastante menor, 10 a 20%. Las células cromafines reciben inervación simpática, que es preganglionar. Aquí la cosa se empieza un poco a complicar porque se nos escapa un poco de la normalidad, ya vamos a ver. Las fibras preganglionares secretan acetilcolina, que activa receptores nicotínicos. Vamos a tratar de hacer una aclaración para que no se nos vaya a confundir. A ver. Profe, ¿la lista la tiene usted? No tengo idea. En el sistema nervioso autónomo, para que no se nos vaya a confundir, el sistema nervioso autónomo está conformado por dos tipos de sistemas, lo que llamamos sistema simpático y sistema parasimpático. ¿Ya? En ambos casos existen dos tipos de fibras: preganglionar y ganglionar. ¿Ya? La preganglionar siempre en el sistema nervioso autónomo, sea simpático o parasimpático, libera acetilcolina.
acetilcolina. Mientras que la diferencia está en la neurona postganglionar. La simpática libera noradrenalina, mientras que la parasimpática libera acetilcolina. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que este sistema nos habla acerca de inervaciones simpáticas preganglionares. O sea, cuando me hablan de un sistema simpático, lo primero que yo relaciono es que hay liberación de noradrenalina, de acuerdo a este conocimiento previo. Sin embargo, en este sistema se da de que la inervación simpática preganglionar, a pesar de ser simpática, libera acetilcolina. Y la postganglionar se transforma o se comporta como esta que va a liberar estas dos hormonas. ¿De acuerdo? Entonces se liberaba... Contrario a lo que dice el sistema nervioso autónomo, la preganglionar, siendo simpática, a pesar de ser simpática, libera acetilcolina. ¿Me están entendiendo la diferencia? No, eso de allá no yo no entiendo. ¿Qué no entendió? Eso del sistema autónomo, eso no entendí nada. Pero, No sé ¿se qué acuerda del sistema nervioso autónomo? Está conformado por dos tipos de fibras, se llaman fibras simpáticas y parasimpáticas. Lo que yo describí ya es que en ambos casos, la fibra simpática y parasimpática, la fibra preganglionar, sea simpática o parasimpática, libera acetilcolina. Y la fibra postganglionar, en el caso de la simpática, libera noradrenalina, y en el caso de la parasimpática, libera acetilcolina. Eso es lo que dije allá. Lo que estoy reafirmando acá, o lo que estoy tratando de ¿cómo se llama?, de decir acá, es que las células cromafibras reciben una inervación simpática, preganglionar. Entonces, claro, ¿cuál es la confusión a la que uno puede llegar? La confusión a la que uno puede llegar y decir, ah, me están hablando de inervación simpática, por lo tanto lo que se descarga ahí es noradrenalina. Las pinzas, lo que se descarga es acetilcolina. A pesar de que diga que es simpática, eso es lo que estoy tratando de aclarar. A pesar de que diga que es simpática, libera acetilcolina. Y la postganglionar, ¿qué es lo que hace? Libera estas dos enzimas, estas dos hormonas, epinefrina y norepinefrina. ¿Ya? Estas catecolaminas actúan sobre dos tipos de receptores. Se le llaman receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa se subdividen en dos subtipos: receptor alfa 1 y receptor alfa 2. Como cuando uno tiene dos pololas, alfa 1 y alfa 2. Así no se te confunde. No es mi caso, estoy contando la historia de un amigo. Receptor alfa 1 y alfa 2, ¿ya? Fíjate que el receptor alfa 2 se encuentra a nivel presináptico, mientras que el receptor alfa 1 se encuentra a nivel postsináptico. Los receptores alfa están dispuestos en una sinapsis. Los alfa 2 están en la presinapsis y los alfa 1 están en la postsinapsis. Eso es. La pregunta que hay de acá, ¿qué sentido tiene que un sistema que funciona a través de esta descarga de neurotransmisores o descarga de hormonas, qué sé yo, tenga receptores en la presinapsis? ¿Para qué puede existir un receptor en la presinapsis? Para una enzima, para acelerar el proceso. ¿Para? O sea, para
adquirir una enzima y así poder acelerar el proceso que se Para acelerar el proceso, o atrás. para detener el proceso. Claro. Mira, aquí yo tengo una neurona que puede ser esta neurona o esta célula enterocromafín que está, ¿cierto?, liberando noradrenalina o adrenalina. Cuando esta molécula de adrenalina o noradrenalina actúa sobre alfa-2, lo que se genera es una señal de freno para que se disminuya la liberación del neurotransmisor o se disminuya la liberación, en este caso, de la hormona. Entonces es un sistema de autorregulación. Estos receptores se llaman autorreceptores. Son, ¿cómo se llama?, capaces de activarse por la misma molécula que está siendo liberada por ese botón sináptico. Los receptores alfa-1 los encontramos en la postsinapsis. ¿De qué tejidos? ¿No dijo que era al revés? ¿Cómo? ¿Que los presinápticos eran en el alfa-1? No, alfa-2. Alfa-2 están en la presinapsis. Alfa-1 están en la postsinapsis. Los alfa-1 los encontramos en qué tejidos? Los encontramos, por ejemplo, en la musculatura lisa vascular. Los receptores alfa-1 los encontramos a nivel de las glándulas secretoras de moco. Los receptores alfa-1, por ejemplo, los encontramos en la musculatura ciliar del iris. ¿Profe, era vascular o avascular la...? Vascular. La musculatura lisa vascular, en las glándulas secretoras de moco, en la musculatura ciliar del iris, etc. Ahí están los receptores alfa-1. Los receptores beta se pueden subdividir en beta 1, beta 2 y beta 3. Ya tienen tres colores muchos. Sí. Beta 1, beta 2 y beta 3. De beta 3 se sabe bastante poco. Quedémonos con beta 1 y beta 2. Ambos están presentes en la postsinapsis de tejidos efectores tales como el corazón para el caso de beta 1, el pulmón para el caso del receptor beta 2, musculatura lisa vascular, musculatura lisa de los bronquiolos, musculatura lisa uterina y a nivel hepático. Esos son beta 2. ¿El útero era beta 2? Beta 2. Para que no se confunda, beta 1 está en el corazón, beta 2 está en los pulmones. Usted tiene un corazón y dos pulmones. Así que beta 1 al corazón, tiene un corazón. Beta 2 a los pulmones, tiene dos pulmones. ¿Cierto? ¿Y beta 3? ¿Producto del alfa 1 o del alfa 2? Sigamos con la siguiente, ¿no? Bueno, estos son receptores que se denominan receptores de tipo metabotrópicos. Me parece que esto lo conversamos la semana pasada o hicimos un recordatorio al respecto. ¿Se acuerdan? Metabotrópicos, receptores de carácter metabotrópico. ¿Qué significa esto? Significa que al activarse generan segundos mensajeros. ¿Se acuerdan de eso? No, tú no te acordás, si no viniste, no sé perfecto. ¿Ah? Segundos mensajeros. Todos, los alfa y los beta, son receptores de carácter metabotrópicos. Es decir, son receptores que están acoplados a una proteína G
y cuya activación modula la presencia de segundos mensajeros. Esto está aquí, miren. Por ejemplo, la activación de alfa 1 activa el sistema de la fosfolipasa C y se aumenta el IP3, el calcio y el diacilglicerol como segundos mensajeros. El receptor alfa 2 disminuye la actividad de la anilato ciclasa y por lo tanto disminuye los niveles de AMP cíclico. Beta 1, beta 2 y beta 3, ya que está en este cuadro, lo que hace es activar a la anilato ciclasa y por lo tanto aumenta los niveles de AMP cíclico. Lo que significa que los efectos que van a estar vinculados a la activación de estos receptores van a ser distintos. Por ejemplo, la activación del receptor beta 1 a nivel cardíaco produce un aumento en el AMP cíclico, va a generar como respuesta un aumento en la frecuencia cardíaca, en la fuerza de contracción cardíaca y finalmente, o como consecuencia de ello, un aumento en el gasto cardíaco. La activación, por ejemplo, de receptores alfa 1 presentes en la musculatura lisa vascular va a provocar como efecto vasoconstricción. La activación, por ejemplo, de receptores beta 2 presentes en la musculatura lisa bronquial va a provocar broncodilatación. ¿Ah? Entonces, si se fija, la respuesta no es solamente dependiente de la hormona en este caso, catecolamina, norepinefrina o adrenalina, sino que también depende de qué tipo de receptor se activa y de qué tipo de tejido está asociado a ese receptor. Por ejemplo, vean el siguiente cuadro. La epinefrina o la adrenalina puede enlazarse a diferentes isoformas de receptores adrenérgicos. Se puede unir al receptor alfa adrenérgico presente, por ejemplo, en los vasos sanguíneos intestinales. Aquí se está hablando particularmente de receptores alfa 1. ¿Qué consecuencia hay de la unión sobre este receptor alfa 1? Una vasoconstricción. También se puede unir, por ejemplo, al receptor beta, en este caso se trata particularmente del receptor beta 2, presente en la musculatura, y los vasos sanguíneos esqueléticos. ¿Qué es lo que se produce? En función de la unión sobre este receptor, una vasodilatación. Mira, estamos hablando de dos vasos, pero uno está llevando como consecuencia una vasoconstricción y otro una vasodilatación. Entonces, no solamente depende de cuál sea la hormona, epinefrina o noradrenalina, sino de cuál receptor y de qué tipo de tejido es el que se esté afectando. ¿Ah? Por ejemplo, cuando ustedes, cuando una persona, por ejemplo, es sometida a una cirugía, entonces para hacer una cirugía lo que hacen es administrar anestesia, normalmente, ¿cierto? Supongamos una cosa así que sea bien conocida y bien coloquial, porque en el fondo todo el mundo ha pasado por eso: ir al dentista. Te ponen una anestesia que contiene, qué sé yo, lidocaína o algo similar, y esa lidocaína también está asociada a noradrenalina. ¿Cuál es el sentido de que exista noradrenalina ahí? Que se provoque vasoconstricción. De manera que cuando va a hacer el procedimiento, que puede ser la obturación, que puede ser la limpieza, que puede ser el retiro de la pieza dental, el sangramiento o la hemorragia esté disminuido. La vasoconstricción va a favorecer
que el contenido sanguíneo se mantenga dentro del vaso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese conjunto de acciones que permiten que la sangre se mantenga dentro de los vasos, qué sé yo, que no haya permeabilidad, etcétera? Hemostasia. Claro. De eso se encarga, por ejemplo, la activación de receptores alfa 1. ¿Ya? Ahora, bueno, evidentemente que esta aplicación se hace bastante más sencilla cuando uno empieza a mirar qué es lo que pasa a nivel cardiovascular. Ustedes se imaginarán de que la noradrenalina o la adrenalina actuando sobre receptores alfa 1 adrenérgicos produciendo vasoconstricción, lo que va a generar finalmente es un aumento de... Complete la oración. ¿Cómo fue, profe? A nivel cardiovascular, la activación del receptor alfa 1 presente en la musculatura lisa vascular que produce vasoconstricción, como consecuencia de ello se produce una elevación de La presión. la presión arterial. Y ustedes eso lo saben. Lo vieron en la parte cardiovascular del curso 1. ¿Ah? ¿Cómo se regula la secreción de glucocorticoides? Primero, los glucocorticoides son liberados desde la glándula adrenal por la acción de esta hormona adenocorticotrofa, que es la ACTH. Un polipéptido de 39 aminoácidos que tiene una vida media cortita, cerca de 15 minutos. Existe una secreción basal. El aumento de glucocorticoides se debe a la liberación de ACTH desde la hipófisis anterior. ¿Qué efectos produce la ACTH? Aumento de la secreción de los glucocorticoides, aumento de la sensibilidad de la glándula adrenal a dosis repetidas de ACTH. Ahora nos vamos a referir particularmente a la acción regulatoria y a los efectos del cortisol, que es el glucocorticoide. En líneas generales, la ACTH estimula la esteroidegénesis, o sea, la génesis de esteroides adrenales. La secreción de esteroides se estimula dentro de 1 o 2 minutos, alcanzando un máximo a los 15 minutos después de la acción de la ACTH. Lo hace mediante la activación de un receptor del tipo metadotrópico acoplado a la secreción, ¿cierto?, de AMP cíclico como segundo mensajero, o a la formación de AMP cíclico como segundo mensajero. La ausencia, es decir, la ausencia de ACTH, no tenemos ACTH, va a llevar, por supuesto, a la atrofia de la corteza adrenal. Es como si tenemos un sistema que tiene que estar estimulado por algo y ese algo no existe, evidentemente que este sistema se atrofia, deja de funcionar. Va a haber una regresión tisular al respecto, ¿no? Fíjense en el siguiente esquema, para que vean ustedes cuál es la relación temporal respecto de la secreción de ACTH y la liberación de cortisol. Lo que está en rojo marca los picos de secreción de ACTH en un periodo